Estamos ya con Carlos Arce, delegado de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, o APDA, en Córdoba. Carlos, bienvenido a Córdoba TV. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, Carlos, Salvemos la Hospitalidad es una campaña impulsada por unas 30 entidades sociales de toda España, que ya se presentó oficialmente el pasado 15 de febrero. Llevamos pues poco más de un mes con la campaña en marcha. Hasta ahora, ¿cuáles son por lo menos las impresiones? Porque quizás es pronto para hablar de resultados. Bueno, la primera impresión es positiva, en primer lugar, por la buena acogida que ha tenido a nivel de los distintos colectivos sociales españoles, de todas las comunidades autónomas. Recibimos pues tanto adhesiones como propio interés por una mayor información, por conocer cuáles son los objetivos y las reivindicaciones de la campaña, a ese nivel muy satisfecho, y también a nivel del impacto en medios de comunicación y en la sociedad, la ciudadanía en general. Creemos también que ha sido muy positiva esa primera acogida, ¿no? Entonces, en este primer mes, digamos, de recorrido de la campaña, por ahora la podemos calificar como positiva la visión que tenemos respecto a su andadura, ¿no? Carlos, ¿y cuáles son los prolegómenos que derivan, que devienen en esta campaña? Bueno, se activa la campaña Salvemos la Hospitalidad por el anuncio de la inclusión en el anteproyecto de reforma del Código Penal que está trabajando actualmente el Gobierno, y en concreto el Ministerio de Justicia, de un nuevo artículo 318 bis, donde, según su actual literalidad del borrador de proyecto que anda circulando, pues se van a castigar comportamientos que se enmarcan exclusivamente en, digamos, la solidaridad y en la ayuda humanitaria a las personas extranjeras en situación documental irregular en España, ¿no? Entonces, pues nos parece pues muy grave que esto pudiera llegar a ser ley vigente, ¿no? Que se incorporara de forma efectiva al ordenamiento jurídico de nuestro país. De ahí fue el porqué, digamos, y el origen de la puesta en marcha de la campaña. En el marco de la campaña, APDA, APIC Andalucía acoge y Córdoba acoge, presentáis una propuesta de moción al Ayuntamiento de Córdoba para que se solicite esta modificación del artículo. ¿Tenemos de momento alguna reacción por parte del Gobierno municipal? Todavía no. La verdad, la semana pasada presentamos la propuesta de moción pidiéndole al Pleno del Ayuntamiento que haga, como ya han hecho otros ayuntamientos andaluces, como puede ser el de Sevilla y el de Málaga, por decirlo así, una declaración institucional a través de la cual le solicite al Gobierno central que suprima de ese proyecto de reforma del Código Penal la redacción actual que tiene ese artículo. Y a día de hoy, pues, pasamos por registro de entrada esa propuesta y también se la pasamos a los distintos grupos municipales, y la verdad que a día de hoy no hemos recibido respuesta ninguna, ni de alcaldía ni de ninguno de los grupos municipales que conforman la Corporación Municipal Cordobesa. Acusar o no a una persona que ayuda a entrar o transitar en España o en el espacio Schengen por motivos puramente altruistas quedaría, digamos, al criterio subjetivo de la Fiscalía. La repercusión, desde luego, en el ámbito de los colectivos en defensa de los derechos humanos es contundente, es clara y es directa, ¿no? Sí, es que el tenor literal actual es que podría poner en peligro o en riesgo de ser acusado penalmente desde a colectivos sociales que simplemente están prestando una ayuda solidaria, humanitaria a las personas en situación documental irregular que transitan por España, por ejemplo, como incluso podría llegarse a acusar a una persona que, por ejemplo, una madre que ayuda a su hijo a entrar de forma irregular en España, o simplemente a transitar de forma irregular en España. Por ejemplo, pagar un billete de tren, pagar un billete de tren de Córdoba a Barcelona, por poner un ejemplo concreto, podría, tal como está actualmente redactado ese artículo del Código Penal, encuadrarse dentro de un ilícito penal, ¿no? Entonces nos parece algo realmente grave, ¿no? Esa posibilidad. La solidaridad podría terminar convirtiéndose en sinónimo de delito. ¿Qué visos tiene este anteproyecto, este documento de seguir avanzando, y con qué bazas cuenta pues todo ese
núcleo humano y comprometido que quiere detener este avance? Bueno, nosotros pretendemos que el recorrido sea el menor posible, o sea, ese es el objetivo final de esta campaña, y nosotros intentamos ser moderadamente optimistas, principalmente por lo que he comentado al inicio, porque la campaña está teniendo una buena repercusión entre los distintos colectivos sociales. Hay algunos agentes sociales y algunos partidos políticos que han sido receptivos al espíritu y al objetivo de la campaña, y también la propia ciudadanía, que a nuestro juicio al final es lo más importante, pues ven que esa posibilidad desde luego no casa ni es aceptable en un Estado que pretenda llamarse democrático y de derecho, ¿no? Entonces entendemos que finalmente el Gobierno central recapacitará y suprimirá, ¿no?, la literalidad de la actual literalidad, que puede llegar a ese absurdo de penalizar la solidaridad, ¿no? Y ante la existencia de esta redacción, de este documento, como decíamos, de este 318 bis, ¿cómo valoráis el comportamiento de la clase política, tanto de los que gobiernan como de los que están en la oposición? Bueno, desde luego, nuestra valoración de quien pone encima de la mesa ese texto no puede ser positiva, claro, evidentemente. O sea, en este caso el Gobierno, es un proyecto que surge desde el Gobierno, todavía anteproyecto de ley, por lo tanto nuestra valoración no puede ser positiva ni muchísimo menos, ¿no? Porque aparte ya de que son por otros temas, el anteproyecto en general nos parece grave en otras materias, pero en esta en concreto nos parece grave por dos cuestiones: no solo por penalizar la solidaridad, porque nos parece ya grave, sino porque también tiene un cierto matiz de criminalización de las personas en situación documental irregular, ¿no? El criminalización hasta el extremo de penar la ayuda a una persona que no ha cometido ningún delito por ahora. Por ahora el estar en situación documental irregular en España no es un delito, ¿no? Entonces, el ayudar por cuestiones humanitarias a una persona que no ha cometido ningún delito, ya entendemos que es un sobrepasar el límite del perseguir el tráfico de personas a directamente criminalizar a las posibles víctimas de ese tráfico de personas, que serían las personas en situación documental irregular. Entonces, por esas dos líneas realmente nos parece grave, ¿no? Y no podemos valorar positivamente la actuación. Claro, yo me refería más bien al trasfondo. Evidentemente lo hacéis de forma negativa porque estáis rechazándolo a través de esta campaña, pero podemos llegar también a ese tan repetido análisis de la cuestión ideológica. ¿Hay una cuestión ideológica por debajo de todas estas iniciativas? Bueno, bajo nuestro punto de vista sí, porque realmente, como acabo de decir, entendemos que esa nueva redacción, el objetivo teórico de ese nuevo artículo es luchar contra las personas que de forma, digamos, que trafican con personas. Ese sería el objetivo de ese nuevo artículo 318 bis, y entendemos que ese par de líneas, esas 20 palabras que ponen en riesgo la ayuda humanitaria a las personas extranjeras, no van dirigidas contra esas tan renombradas mafias que trafican con personas. O sea, entendemos que si no sirve al objetivo material que en teoría inspira el artículo, evidentemente pues subyace ahí una cuestión más de perspectiva ideológica, que hasta cierto punto nos atrevemos a decir con el objetivo de criminalizar las personas en situación documental irregular, ¿no? Bueno, ¿y los partidos de la oposición? Ahí, entre los grandes, los mayoritarios, tampoco es que hayan tenido una salida en tromba en contra, pero sí que al menos en algunas tímidas declaraciones sí que han establecido o han puesto su contrapunto en cuanto a que no están de acuerdo. Sí que es cierto que en otras formaciones políticas más minoritarias sí que ese posicionamiento en contra de ese anteproyecto, tanto en este elemento concreto como en otras materias que contiene, pues sí que ha sido más firme, ¿no? Y entonces, pues claro, nuestra valoración es más o menos positiva dependiendo de ese planteamiento, de esa oposición más o menos clara, tanto en este punto, insisto, como en el resto de materias que conlleva ese proyecto de reforma del Código Penal.
En cualquier caso, las muestras de apoyo y las mociones no dejan de sucederse por toda la geografía española. Más de 1,3 millones de españoles ya han hecho esta petición. ¿En qué etapa o en qué fase nos encontramos concretamente en Córdoba y cómo está contribuyendo específicamente ABDA? Bueno, la fase en la que nos encontramos es a la espera de obtener respuesta tanto del ayuntamiento. De momento la pelota está en su tejado. Claro, o sea, porque entendemos que sí que es algo muy relevante, pues que la primera institución municipal de nuestra ciudad y junto a la Diputación, pues la más importante de la provincia, pues se pronuncie y de forma clara y expresa en contra de esa situación que puede afectar a vecinos de cordobeses en nuestra ciudad, tanto a los vecinos cordobeses extranjeros que están en situación documental irregular, como a los vecinos cordobeses que pretenden o están ayudando a personas extranjeras en situación documental irregular. Entonces, la fase en la que nos encontramos es a la espera de la respuesta del ayuntamiento, y dependiendo de cuál sea la respuesta del ayuntamiento, los distintos grupos municipales, pues ya, digamos, posicionarnos favorablemente o desfavorablemente a la hora de valorar esa respuesta. Asimismo, se están sumando entidades y particulares como, bueno, Recrea en Madrid, Círculo de Silencio en Zaragoza. Entiendo que aquí en Córdoba también se va incrementando ese número tanto de personas como de organizaciones, porque además podemos hacerlo de una forma muy fácil, para empezar a través de change.org, ¿no? Sí, exactamente. Hay una página web específica de la campaña, salvemoslahospitalidad.org, donde se concentran todas las vías y herramientas que hay de apoyo de la campaña, tanto, como bien ha indicado, la firma individual a través de esa herramienta de Change, como incluso para los colectivos sociales que lo deseen, que no hace falta que sean impulsores ni digamos parte activa en la promoción de la campaña, pues si en su localidad entienden que puede ser una buena idea el solicitar a su ayuntamiento que se pronuncie y que apruebe una moción en contra de esa reforma del Código Penal, incluso tienen toda la documentación, el modelo de moción a presentar y muy bien detallado cuál es el procedimiento para presentar una moción en cualquier ayuntamiento de España. Y entonces, en esa página web tienen toda la batería de herramientas, tanto como personas individuales a través de esa firma o colectivos, por ejemplo, a través de la presentación de mociones, para apoyar la campaña. Porque dentro de la campaña está la creación, la confección de ese mapa o galería de municipios, provincias y regiones hospitalarias, ¿no? Exactamente, ahí se pretende de una forma visual pues resaltar y reconocer aquellos municipios, aquellas provincias, incluso aquellas comunidades autónomas, en el caso de que sea un gobierno autonómico o un parlamento autonómico quien pues haga esa declaración institucional, pues declararlas como simbólicamente como territorio que apoya la hospitalidad, ¿no? Y que se posiciona en contra de la criminalización de la ayuda humanitaria a las personas en situación documental irregular. Una manera de atestiguar, ¿no? Y reconocer esa colaboración y también de seguir reivindicando el mensaje y mostrar que está cobrando fuerza. Lo curioso, Carlos, de esta cuestión es que el germen o el origen del artículo 138b debería ser el garante, ¿no? O la protección precisamente de las personas que se ven envueltas en estos flujos migratorios. Claro, o sea, siempre queremos dejar claro que la campaña en ningún momento está planteando el que no se persiga a las personas que trafican, personas u organizaciones que trafican con personas, utilizando medios violentos, utilizando medios de coerción. Por supuesto que sí, faltaría más, ¿no? Todo el trabajo de las asociaciones de derechos humanos y de apoyo a las personas inmigrantes es precisamente defender los derechos fundamentales de las personas extranjeras y especialmente las que están en situación irregular, porque entendemos que son las más desprotegidas. Entonces, evidentemente, nos parece correcto y necesario que en el Código Penal existan tipos penales que castiguen y persigan a aquellas personas que de una forma violenta y en contra de la voluntad de las personas en situación documental irregular trafican con ellas. Por supuesto que sí, pero es que entendemos que ese artículo, de la manera que está redactada,
no aporta nada nuevo a esa persecución y como consecuencia colateral está penalizando la solidaridad, ¿no? Y entonces, pues evidentemente tenemos que levantar nuestra voz y posicionarnos en contra, ¿no? Claro, porque hablamos de lacras como la trata de seres humanos y el tráfico de inmigrantes, y por decir algo, ¿no? Y sin embargo, pues se quiere convertir en causa de perseguibilidad, o se le quiere dar esa punibilidad tanto a esta vía como a la ayuda. Entonces, quizá estemos hablando de un problema de especificidad, ¿no? De que hay que aclarar qué es una cosa y qué es otra. Claro, acotar muy bien, porque incluso más allá, ya no solo hablando de la ayuda humanitaria, sino que incluso en el segundo apartado del artículo, pues no distinguen, no hace una distinción clara de comportamientos muy distintos, y casi que se puede equiparar a alquilar una persona propietaria de un piso que alquile ese piso a una persona en situación documental irregular, o un una persona, un propietario de un taxi que pues haga una carrera de Córdoba a Sevilla en la que lleve a una persona en situación documental irregular, podría considerarse que son personas que están con ánimo de lucro ayudando a mantenerse de forma irregular a una persona en España. Entonces entendemos que eso es totalmente distinto a una red organizada que transporta a personas extranjeras a través de España, o una red organizada que provee alojamiento, que tiene esos famosos pisos patera donde en contra de su voluntad retienen a personas. En fin, son cosas totalmente distintas, ¿no? Y entendemos que incluso esos comportamientos, si se impide o se pone más difícil que una persona en situación documental irregular pueda acceder a alquilar una vivienda, pues se le estará, digamos, obligando a encontrarse o a acabar en una situación muy precaria en lo que concierne a su derecho a acceso a una vivienda, por poner un ejemplo. Igualmente, de hecho, los colectivos sociales de derechos humanos hemos criticado desde hace pues casi una década una ley que Marruecos, por ejemplo, estamos hablando de Marruecos, que entendemos que es un país que está en otro estadio de evolución democrática respecto a España, entendemos. Hay una ley famosa llamada la Ley 0203 que precisamente penaliza comportamientos como los que pretenden penalizar el artículo 318 bis, ¿no? Por ejemplo, el transporte de personas extranjeras en situación documental irregular está penado en Marruecos, y entendemos que se puede interpretar el artículo 318 bis, que penaliza algo parecido. Y yo creo que la dirección de la evolución de nuestro Estado democrático de derecho no debe tener como espejo Marruecos, entendemos, ¿no? Bueno, Carlos, y a nivel legal, incluso a nivel de jurisprudencia, ¿cómo encaja este documento con respecto a la normativa europea? Bueno, en teoría, esta reforma del Código Penal también se quiere enmarcar como la transposición de algunas normas europeas, como la famosa Directiva Retorno, que pretenden luchar contra la inmigración por vías irregulares. Pero entendemos que en ningún texto legal de la Unión Europea, ni siquiera esa tan por nuestra parte también criticada Directiva Retorno, establece la necesidad de penalizar la ayuda humanitaria y la ayuda desinteresada a las personas en situación documental irregular. Entendemos que no hay una obligación por parte del ordenamiento jurídico de la Unión Europea, ni siquiera en esa tan denostada por nuestra parte Directiva Retorno, para establecer una reforma del Código Penal en este sentido, ¿no? Bueno, y hemos hablado antes de la campaña en general, de ese mapa. Hay un argumentario, incluso por vuestra parte, una propuesta, ¿verdad?, de qué se podría incluir o qué se debería eliminar, ¿no?, para acotar, como bien decías, para definir mejor los términos en los que debe producirse pues esta causa que sea punible, ¿no? Sí, de hecho, bueno, no pretendemos erigirnos en legisladores, pero sí creemos que la ciudadanía y los colectivos sociales como parte de la sociedad civil pues tienen también la posibilidad de plantear su visión y de sus propuestas, incluso descendiendo al detalle en materia legislativa. En este caso, pues, para nosotros la cuestión es clara, es que
tampoco quiero aburrir a los espectadores con tecnicismos jurídicos, pero sí en el primer apartado especificar que en vez de dejar a criterio de la Fiscalía el acusar o no a las personas que ayuden a una persona en situación documental irregular por causa humanitaria, directamente excluir expresamente los comportamientos humanitarios y solidarios de personas o organizaciones o entidades respecto a las personas en situación documental irregular. No es decir que la Fiscalía en cada caso, sino que quedan excluidos de los comportamientos penados en este artículo los que se guíen por simplemente razones humanitarias altruistas. Con eso quedaría salvado ese elemento. Y después en el segundo apartado igualmente el distinguir por ejemplo, el transporte forzado de personas en situación documental irregular a través de España, de que un taxista recoja a una persona sin documentación extranjera en Gerona y la lleve a Barcelona. Entendemos que son dos comportamientos muy diferentes y que debe quedar claro y definido en ese artículo, en la redacción, que eso son dos cuestiones distintas y que no se está persiguiendo a un taxista porque lleve en su taxi a una persona en situación documental irregular, aunque evidentemente le cobre, ¿no?, por la carrera que haga, o una persona que esté alquilando su vivienda a una persona en situación documental irregular, que creemos que eso es algo totalmente distinto a una persona que ponga una vivienda de su propiedad al servicio de una mafia que trafique de forma violenta y contra la voluntad de las personas con personas extranjeras. Entendemos que esos comportamientos son distintos y se tienen que distinguir de forma expresa en el Código Penal, ¿no? Introducir elementos como abuso de la situación de vulnerabilidad, por ejemplo, ¿verdad? O ayuda a la permanencia, que podría ser también fructífero en este sentido. Decimos que se da margen al Ministerio Público a que se equipare un acto solidario y un acto de delincuencia. Entiendo que no nos preocupa ya el texto per se, que por supuesto, sino quizá el tipo de escenario y de sociedad a la cual nos aboca, ¿no? Eso por supuesto, ¿no? O sea, no tenemos el máximo respeto por la Fiscalía, pero la verdad que dejar en manos de cada fiscal en cada caso concreto el discernir sobre acusar penalmente a una persona que ha actuado por motivo humanitario o no, nos parece que no es de recibo, sobre todo también que aún eso, poniendo por delante todo nuestro respeto y nuestra confianza en la independencia de los fiscales, del cuerpo de fiscales, no hay que olvidar que la Fiscalía es un cuerpo jerárquico y que tal como está actualmente la organización de la Fiscalía, el fiscal general del Estado, que por entendernos el jefe de todos los fiscales, es una persona que está allí por un nombramiento político. Entonces, tenemos la aspiración que no, pero sí que responde en muchas medidas, desgraciadamente, a determinadas directrices políticas. Entonces, en ese ámbito, mejor aclarar y suprimir y dejar fuera de cualquier posibilidad de que un comportamiento solidario sea penado, antes que dejarlo en manos a la decisión subjetiva de cada fiscal, ¿no? Entendemos que dice más de una sociedad, hablando que señala que dice de nuestra sociedad este tipo de normativa. Creemos que dice mucho más una sociedad que en sus textos normativos hace una apuesta clara, no solo por no penar, sino por favorecer y por fomentar los comportamientos solidarios, que una que directamente los pone en peligro de ser castigados penalmente, ¿no? Y coincide este punto de la campaña precisamente con el día de mañana, ¿no?, con el 21 de marzo, Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia, instaurado, como dijimos ya en su momento, en el año 66, tras aquella masacre en el año 60 de manifestantes sudafricanos a manos, o a tiros más bien, por parte de la policía. Entiendo que esta jornada, digamos, que se va a teñir, ¿no?, de un cariz especial en este año 2013. Es que la discriminación tiene muchas caras, ¿no? Y hay muchas herramientas que muchos comportamientos que pueden confluir para acabar de dibujar un escenario de discriminación, tanto por raza, como por nacionalidad, como por género, como por etnia, por cualquier tipo de causa que pueda determinar un comportamiento discriminatorio. Y uno de los más importantes y básicos
es el ordenamiento jurídico, son las normas, ¿no? Y entonces entendemos que ya es el primer paso para erradicar la discriminación es contar con un ordenamiento jurídico que nos facilite la lucha contra la discriminación. Está claro que las leyes, la aprobación de una ley, su publicación en el BOE, no determina que al día siguiente desaparezcan los comportamientos racistas, los comportamientos discriminatorios. Ahora, que es muchísimo más difícil es que desaparezcan cuando tenemos un ordenamiento jurídico que, siendo generoso, es ambiguo, ¿no?, respecto a esa apuesta decidida por la erradicación de la discriminación, ¿no? Y entonces entendemos que esta campaña sí que tiene un marco y un sentido muy especial, como has dicho, en este día 21 de marzo. Bueno, Carlos, pues seguiremos muy pendientes de su impacto, de su crecimiento. Y por supuesto, pues contad con Córdoba TV para poder seguir divulgando pues todas las acciones que se vayan preparando dentro en el marco de esta campaña Salvemos la Hospitalidad, y muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más aquí en Córdoba TV. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Carlos. Nosotros nos vamos a quedar precisamente con unas imágenes de ese spot, esa presentación de la campaña Salvemos la Hospitalidad. Me llamo Roberto y me declaro culpable de sacar a Ali de la indigencia y acogerlo en mi casa. Culpable de que haya aprendido español, de que ahora esté trabajando legalmente y que mande su sueldo a Guinea-Conakry para que su familia pueda comprar arroz. Esta es Pilar, acusada de acogerme en su familia como a un hijo más, de que haya estudiado y de que pueda construir mi futuro. Si no frenamos la reforma del Código Penal, personas como Roberto y Pilar podrían ser detenidas, juzgadas e incluso condenadas por comportarse humanamente con quien más lo necesita. Únete y firma en change.org. Salvemos la hospitalidad.